Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Espero que tengan un excelente inicio de semana con la bendición y la conducción del Espíritu de Dios. Por favor, acompáñenme en oración antes de iniciar con la meditación de la palabra del Señor de nuestra lección de escuela sabática. Amado y bendecido Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra y más esta lección que nos ayuda a entender cómo podemos caminar como sabios. Padre eterno, bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu en esta oportunidad y bendice a todos los oyentes de este comentario. Gracias por bendecirlos en cualquier área de su vida y gracias, Señor, por apoyarlos, por darles, Señor, mucha bendición y mucha fortaleza en cualquier circunstancia que estén atravesando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Estamos continuando con la lección número 9, anden como sabios, de nuestra escuela sabática. El versículo para memorizar se encuentra en Efesios 5, 15 al 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Para hoy, domingo 20 de agosto, sino acciones de gracias. La pregunta que nos ocupa en nuestra reflexión de hoy es: ¿en qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Veamos Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo insta a los creyentes de Éfeso a andar en amor, un llamado importante para esta sección, de acuerdo a Efesios 5, 8 al 15. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable del Señor al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este andar en amor de Efesios 5:2 debe inspirarse en el propio amor de Cristo por nosotros, de acuerdo a Efesios 4:32. Dice así: antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros en Cristo. Expresado en su sacrificio expiatorio, Pablo afirma 4 cosas acerca de este versículo. Número 1, está motivado por el amor de Dios Padre, Efesios 5:1, y del mismo Cristo, Efesios 5:2. Segundo, es sustitutivo, ya que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo no es una víctima pasiva, sino que se entregó voluntariamente por nosotros. Tercero, según las imágenes del servicio del santuario del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo también es un sacrificio que se le hace a Dios. Y número 4, Dios acepta el sacrificio, ya que es una ofrenda fragante. Efesios 5:2 comparado con Éxodo 29:18, Levítico 2:9 y Filipenses 4:18. Vamos a leer estas citas para una mayor comprensión de nuestro estudio. Después quemarás todo el carnero sobre el altar. Éxodo 29:18. Es holocausto de olor grato para Jehová. La palabra fragante significa holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Levítico 2:9. El sacerdote tomará de aquella ofrenda lo que sea para memorial y lo hará arder sobre el altar como ofrenda quemada de olor grato a Jehová. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Efesios 5:3 al 5. Dice así: pero fornicación
y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Luego introduce una sección que expresa preocupación por la ética sexual. Los jóvenes conversos de Éfeso corren peligro de revertir su llamado cristiano y ser arrastrados nuevamente a un comportamiento sexual que negaría su testimonio cristiano, de acuerdo a 1 Corintios 5, 1 al 11, 6, 12 al 20 y 2 Corintios 12, 21. Vamos a leer estas citas para una mayor comprensión. Dice así: 1 Corintios 5, 1 al 11. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Esta es una situación tremenda que había entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Y vosotros estáis envanecidos, sigue diciendo el apóstol. ¿No debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, a el tal sea entregado Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito esta carta para que no juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. 1 Corintios 6, 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 2 Corintios 12, 21. Temo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación y lujuria que han cometido. Por un lado, el mundo greco-romano del siglo I exhibía la corrupción moral y el libertinaje que se describe en otras partes del Nuevo Testamento. 1 Corintios 6, 9, Gálatas 5, 19, Efesios 4, 17 al 19, Colosenses 3, 5. Por ejemplo, los banquetes de los ricos presentaban regularmente los comportamientos que Pablo denuncia en Efesios 5, 3 al 14. Embriaguez, lenguaje obsceno, entretenimiento atrevido y actos inmorales. Además, los centros urbanos aportaban anonimato y permisividad para fomentar las prácticas sexuales inmorales. Por otro lado, muchos de esa sociedad llevaban una vida virtuosa y sirvieron como defensores de una moralidad estricta, cuando el Nuevo Testamento presenta listas de vicios y virtudes y códigos de familia. De acuerdo a Efesios 5, 21, 6, 9, Colosenses 3, 18, a Colosenses 4, 1. Los autores reflejan temas del mundo greco-romano en general. Este mundo, libertino y virtuoso, al mismo tiempo, ayuda a explicar las exhortaciones de Pablo al evitar el comportamiento inmoral practicado por los gentiles, mientras que desea que los creyentes sean prudentes en su conducta y así tener una buena reputación entre los de afuera.
La pregunta que debemos hacernos para reflexionar el día de hoy es: ¿en qué medida las palabras de Pablo acerca de la conducta sexual se aplican también a nuestra cultura o la cultura donde usted vive, mi apreciado amigo y hermano? Continuemos con nuestra reflexión de la lección de escuela sabática para hoy, andando en amor. Efesios 5, 1 al 5. Pablo usa el verbo andar como sinónimo de comportamiento o de forma de vivir. Nuestra motivación para vivir una vida de amor no es el comportamiento de algún hermano o algún líder, sino el mismo comportamiento y sacrificio de Cristo Jesús. Porque Él hizo 3 cosas. Nos amó y se entregó voluntariamente por nosotros, de acuerdo a Gálatas 2:20. Fue sacrificio sustitutivo, es decir, Él cargó nuestros pecados. Isaías 53:6. También, y en tercer lugar, fue olor fragante, agradable a Dios, sacrificio vivo. Éxodo 29:18, 2 Corintios 2:15 y Filipenses 4:18. Las preguntas que debemos realizarnos es: ¿qué hay que evitar al andar en amor y por qué? Bueno, en el versículo 3 dice: lo que ni se nombra, ni siquiera se debe de nombrar entre los cristianos: fornicación, inmundicia, avaricia. Porque no entrarán en el reino de Dios, dice el versículo 5. ¿Quiénes? Los fornicarios, inmundos, o ávaros o también idólatras. Y lo que no conviene, versículo 4, primera parte: palabras deshonestas, necedades, truhanerías y, como dijo mi amigo, sandeces. Lo que conviene, de acuerdo al versículo 4, segunda parte, lo que sí conviene que debemos hacer son acciones de gracias. La lección entonces nos presenta al menos 4 partes: lo que ni siquiera se debe de nombrar, cosas que no entrarán, o sea, cosas por las cuales no entrarán en el reino de Dios, versículos 3, 5 y versículos 4, lo que no conviene y lo que conviene. Nuestra lección de escuela sabática para hoy es eminentemente práctica, mi apreciado amigo y hermano. Permitamos al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios nos guíe. Pidamos el bautismo del Espíritu Santo al día de hoy. Pidamos que el Señor nos ayude para que juntos podamos caminar en luz como Él está en luz, y que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Permitamos al Espíritu de Dios que Él nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Mientras reflexionamos en este mensaje, en esta reflexión de la palabra del Señor, oremos para que el Espíritu de Dios sea con nosotros. Mi bendito Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por el privilegio de darnos una lección tan práctica para nuestra vida. Bendícenos en esta hora y sé con nosotros. Oro por cada oyente de tu palabra. Cualquier circunstancia que esté atravesando, mi Dios, hoy puede encontrar fuerzas y puede encontrar dirección, puede encontrar propósito, sentido para su vida a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Abre nuestra mente y nuestro corazón para mirar las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén y amén.